Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. ¿Qué tal, Anto? ¿Cómo andás? Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santonaria y les doy la bienvenida. En el programa de hoy vamos a hablar de la deuda, que finalmente se acordó, y para ello tenemos una especialista en el tema, que es María Iglesias. Hablando de deuda, hoy les traemos más que un concepto, una frase que se le atribuye a Keynes. La frase dice así: si yo te debo 1 libra, tengo un problema. Pero si te debo 1.000.000, el problema es tuyo. Esto tiene que ver con lo que hablamos en algunos programas de POX y también con lo que dijo Martín Guzmán. No hay deudores irresponsables sin acreedores irresponsables. Saldado el tema de la deuda con los tenedores privados, la próxima conversación es con el FMI, con el que no hay ninguna posibilidad de renegociación, sino de programas de refinanciamiento. Esto quiere decir que no puede haber ni quita de capital ni de intereses, pero sí una reprogramación en los vencimientos para suavizar los compromisos asumidos. El precio de esta reprogramación será la intervención del organismo en la economía. ¿Habrá cambiado el FMI en pandemia o seguirá practicando las mismas recetas de siempre? ¿Puedo pasarlo a criollo? Así hablando. Dale. Como sí, obvio. Por la calle. No es que vamos a pagar menos plata, sino que nos estiran los tiempos, digamos. Sería así. Dicho con palabras menos economistas, sería eso. Te dejo quizás 3 años de gracia y te lo extiendo un par de años más, pero vas a pagar todo. Nos hacen un plan de cuotas. El plan B de Visa, ¿vieron? Está ahí. Pero ese plan es terrible. Esperemos que podamos negociar algo un poquito mejor. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Un plan B o un plan C? Uh-huh. Bueno, a raíz de esto, la consigna de hoy es: si alguna vez le prestaron plata a alguien que sabían que no se la iban a devolver, y bueno, en qué contexto lo hicieron. ¿Alguna vez les pasó esto, chicas? Mira, yo tengo una filosofía, porque ya en la pregunta, digamos, si vos ya sabés que no te la va a devolver, que ya no es un préstamo, digamos, porque yo tengo una filosofía de que si alguien que yo sé que no me la va a devolver me pide plata y yo decido dársela igual, ya lo hago como un regalo. Quizás no le digo te la regalo, pero yo ya descuento que la perdí, digamos. No espero que me la devuelva. Vamos a pedirle plata a Ana, ¿no? Sí. No, eso sí decido dárselo, porque puedo decir que no, pero si en el caso de que lo haga que sí, entonces ya ni espero que me lo devuelva, me olvido de esa plata. Y bueno, y siguiendo esta filosofía, yo, ahora que me escucho, siento que estoy alineada con el Papa, que dijo que no hay que reclamar la deuda a los países pobres, y bueno, me gustaría que... O entonces, que me mande a mí, Guzmán, a hablar con el FMI, lo convenzo rápidamente de mi filosofía, y ya no nos reclama más nada. Yo creo que, Martín, si estás escuchando, tenés que tomar nota. Ana Laura Jaruf se llama así. Yo te la voy a negociar porque es una gran... Claro, le explico, ustedes, señores FMI, sabían que como estábamos y nos prestaban igual. Así que... Ya es su error, es culpa del FMI. Claro, no pueden pretender. Claro. Aparte, ¿cuántas veces van a tropezar con la misma piedra? No es la primera vez que nos prestan plata. Vamos a decir todo. Yo voy a contar mi experiencia personal. Yo estoy del lado de la deuda, no de los acreedores, sino de los deudores. De la vida. Estoy del lado de la deuda de la vida y mi economía se ve muy espejada con la de nuestro país. Así que, chicas, si un día ven que me estoy empezando a endeudar, van a ver que el país se está empezando a endeudar también. Y estoy reprogramando mis finanzas y también me están dando periodos de gracia. Así que esa es mi experiencia personal con el tema de prestar. Bueno, como diría Fito Páez, dar es dar, ¿no? Dar es dar, y para cómo sigue la parte. Esa es la filosofía de Ana. Claro. Claro, ¿viste cuando dicen hay que dar sin esperar nada a cambio? Bueno, esto es algo así. No.
Estoy ahí. No, igual me parece que está bueno esto o sea, de quién es el problema. Si yo me comprometo, por ejemplo, te digo, Ani, préstame un poco de plata que después te la devuelvo. Y vos sabés que no te la voy a devolver. Pero yo te estoy mintiendo. Ponele que lo haga sin intención, pero me perjudico, porque después, vos porque sos vos y me la vas a dar, pero después tranquilamente nos podemos sentar a charlar y decir, bueno, pero vos me dijiste que me la ibas a devolver y yo la necesito. Contaba con pero eso. ahí, perdón, voy a decir algo que va a sonar muy zen, muy del budismo, pero yo no creo que vos me mientas a mí, yo creo que te mentís a vos misma si creés que me lo vas a devolver. Yo ya sé que no me lo voy a devolver, pero vos querés hacerlo y te comprometés en eso, que es algo que quisieras, pero porque no te das cuenta que no podés, ¿entendés? Yo, chicas, perdón, me fui a... ¿Estás hablando de Argentina? Ana, ¿estás hablando de... creo... Claro, o sea, yo creo que Argentina se... No, pero... Lo que pasa es que vos sos una acreedora muy buena, Ana. Cualquier otro te siente y te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Pensaste que me lo ibas a poder devolver y no pudiste, este es el interés que te voy a cobrar y te voy a dar tal plazo. Anda a decirle al Es banco. como que cuando vos sabés, cuando no haces bien tus cálculos, el que se perjudica en realidad en última instancia es uno también. Más allá que el otro tenga interés en recuperar esa plata. Claro, pero ahí entonces sí tocaste algo súper importante. ¿Por qué? Porque si yo tuviese esa actitud, siempre yo estoy hablando entre nosotras, ¿no? Pero es que vos venís y me pedís plata. Yo sé que no me vas a devolver, digo, listo, perfecto, toma, te vendo, te presto, y con esta tasa de interés, qué sé yo, ya sabiendo que vos no vas a poder. Entonces ya después lo que hago es, bueno, como no me pagaste, te remato esto, te pongo esto, qué sé yo. Entonces ahí pasaste de ser la mala que me mentía a ser yo una mala persona, digamos, porque yo creo que vos, ya te digo, para mí vos que me estás pidiendo la plata no me estás mintiendo a mí, yo creo que te mentís a vos mismo, pero yo sabiendo eso me estoy aprovechando de esa situación. Entonces, bueno, ahora, bueno, que me mande Guzmán a hablar con FMI que yo arreglo todo. Me encanta. Hay un punto de vista nuevo, Sí, hay una obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, donde alguien se compromete a un pago que después el acreedor, con malas intenciones, no quiero spoilear, o sea, tiene 100 años, más de 100 años El Mercader de Venecia, no lo vas a hacer. pero el otro puede haber intenciones ocultas del lado del lado que te presta. Por ahí están esperando que pidas. Sí. Para después cobrarte de otra manera. Bueno, a ver, si yo mal no recuerdo, corríjame si estoy equivocada, si es que saben, pero cuando fue lo del bono de los 100 años, lo compró justamente el mismo que hacía unos meses habíamos cerrado por el tema de los fondos buitres, digo, era el mismo que nos había estado reclamando y que se terminó cerrando con el gobierno de Macri, el acuerdo, que después cuando sacan el bono de 100 años, fue el mismo, él adquirió eso. Entonces, digo, pensando en esto, alguno dice, claro, pensando en esto que vos decís de que uno está esperando que vos pidas prestado, es como que ellos están esperando que vos saques un nuevo bono para decir, agarro esto, en algún momento algo va a pasar en Argentina y con esto me la voy a cobrar. Más el FMI que estaba juntando polvo ahí, acumulando, no tenían quién prestarle, vio un huequito y empezó a meter billetes a lo loco, chicas. Claro, no se imaginó que venía una pandemia y le iba a tener que prestar a todo después. No se imaginó, se apresuró, podemos decir que se apresuró. Hubiera esperado un poquito, pero bueno. Tal cual. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de esto y de mucho más, porque tenemos los planes del gobierno para reactivar la economía luego de la firma de este acuerdo y los límites de los experimentos científicos. Además, tenemos la entrevista de lujo con María Iglesias, periodista de Clarín, que es una cobertura increíble de la deuda, así que no se lo pierdan. Bueno, y ahora sí, en lo que es el tema de la semana, pasado el acuerdo, del cual vamos a hablar más adelante con María, vamos ahora a empezar un poco a charlar y repasar los primeros puntos de lo que tiene que ver con
la situación del post-acuerdo, que es la reactivación de la economía, que todos pensamos que quizás llegaba junto con la post-pandemia, pero no. Llegó antes de la post-pandemia y, como dijo Juli Estrada en una nota muy interesante que publicó el fin de semana en el Cohete de la Luna, que arranca el tiempo de descuento para reactivar la economía. Y en este sentido, Guzmán en una entrevista también destacó lo que es el rol del Estado, lo que va a ser el rol del Estado para esta reactivación, y una de las primeras medidas que se tomaron fue el relanzamiento de Procrear, con una impronta diferente que la que tuvo durante la administración anterior. En este sentido, adelantó que en 2021 va a haber un déficit fiscal primario, es decir, no lo niega, porque lo que busca es que se respeten las necesidades de recuperación, si es algo que lo hemos escuchado mucho decir. La obra pública en este sentido va a tener un rol muy importante, los planes de vivienda también, dado que esto genera empleo, también actividad económica en el sector privado. Y va a haber mucho impulso, digamos, en lo que es el mercado interno. El mercado interno va a tener un rol muy importante. Y también va a haber un eje en las exportaciones para que crezcan, especialmente también teniendo en cuenta la necesidad de dólares de nuestro país, a la vez que está trabajando en redefinir las reglas del juego para lo que es el sector de la energía. Bueno, vemos varios ejes que se están manejando. Sí, es que hay que empezar a mover la rueda, como diría Keynes. Sí, es importante también, Anita, sumar a lo que estabas contando, que los créditos Procrear van a ser también, además de para la construcción, para la refacción, ya que el objetivo sería, además del acceso a la vivienda, reactivar la economía. Vieron que uno tiene que arreglar la cocina y mueve lo que es materiales, mano de obra, empieza a mover una rueda que es muy virtuosa y tiene mucho componente que es nacional, así que es muy importante. Entonces, además de construir nuevas viviendas, esto permitiría que las que ya existen también sean puestas en valor. Si bien el dinero que se volcará a este programa es considerablemente más austero, sabemos que no nos está sobrando la plata, como para decirlo así, que los anteriores, la puesta en marcha se hace desde un nuevo enfoque, es de la inclusión al suelo urbano, que es un recurso escaso. Esto es un punto muy destacable porque hubo críticas en los Procreares anteriores, porque generaban como un conglomerado de viviendas separados de cualquier zona urbana, como que eran el barrio Procrear y estaba, ponele, en un descampado un barrio Procrear lejos del resto de lo que era la urbanización. Esto lo destacó Fernando Berkovich en un newsletter de Cenital, que es muy recomendable, a nuestra comunidad POC se lo recomendamos. Así que está bien, aparte de construir casas, le aporta una visión a este nuevo Procrear desde el lado del urbanismo, que está muy interesante, porque eso también genera inclusión social desde otro punto de vista que quizás a veces no es muy considerado. Sí, tal cual. Además, con esto en mente, se pusieron a trabajar y Alberto Fernández separó en 4 equipos a los diferentes gabinetes según los temas que van a tratar, y como vos decís, la planificación urbana tiene un rol central porque vamos a contar con un gabinete de planificación urbana y hábitat que intentará profundizar las políticas de acceso al hábitat con el eje en el desarrollo sustentable y calidad de vida, y buscarán articular recursos y políticas de acceso al suelo, la vivienda y la tierra para centrarse en esto que vos decís de la integración al suelo urbano. Los otros equipos que se van a conformar tienen que ver con el comercio exterior, que como mencionábamos es una preocupación bastante importante en el gabinete económico. Sabemos que sin dólares no se puede pagar la deuda, y tendrá como eje central el posicionamiento estratégico de Argentina dentro del mercado internacional, que en un contexto de pandemia, ya lo venimos diciendo en otros programas, pero va a haber una reconfiguración del comercio internacional. Así que ese es uno de los puntos. Otro equipo que se forma es el de la promoción federal, que suena medio raro, pero lo que se propone el gobierno es que los argentinos tengan acceso a educación de calidad y bienes culturales
conectividad y accesibilidad para mejorar la productividad de las industrias, el comercio y las actividades económicas. Esto en un contexto de un país federal, sabemos que la calidad, por ejemplo, de la educación depende mucho de dónde se estudia o en qué jurisdicción, porque lo proveen las provincias. O la conectividad misma. Está muy centralizado También. en nuestro país. Hay que hacerlo más federal, un montón de cosas. Tal cual, me parece súper estratégico este eje. Sí, totalmente. Y también, bueno, hay por último un gabinete de ciudadanía, que quiere decir que se van a abordar el acceso a los servicios esenciales del Estado en todo el país, a través de políticas transversales relacionadas con el acceso y la ampliación de derechos, haciendo especial énfasis en seguridad ciudadana, derechos humanos, promoción y elaboración de estrategias que vinculen la innovación, la ciencia y la tecnología. Esto para el lado de agregar valor, ¿verdad?, a las exportaciones, que es algo que también venimos charlando en otros programas. Sí, sumamente importante y no dejar atrás ni destruir todo lo que tenga que ver con la innovación, que es el gran, para mí, ¿no?, el gran motor, en realidad, el que está atrás de los países más avanzados. Pero además de estos ejes, yo al principio también había mencionado que va a haber un fuerte eje en lo que es el mercado, que tiene que ver con la mano del consumo y con políticas quizás que caracterizaron también mucho lo que fue el anterior periodo del kirchnerismo y que muchas veces fue criticado también por la eterna lucha de si consumo o inversión para poder crecer. Y yo me acuerdo una discusión, bueno, no fue una discusión mal, pero sí un debate que tuve con un compañero, con un colega, que él dijo, bueno, se sabe que para que el PBI crezca, lo único, no sé cómo fue, pero medio como que descansó todo en la inversión, ¿no?, que era lo real. Y yo, bueno, desde un enfoque súper nacionalista, como siempre, dije, no, técnicamente no, porque el consumo está sumando en la ecuación del PBI, entonces si el consumo aumenta, también aumenta el PBI. Distinto quizás es el debate de cuánto tiempo es sostenible y cuánta dependencia tendríamos del consumo nada más como política de crecimiento, ¿no? Y ahí me acuerdo también de cosas que hemos visto en la maestría, no, quizás vos te lo acordás mejor y lo podés explicar mejor, estas distintas políticas de crecimiento. Una era wage-led, que tiene que ver con empujado por salarios, y otra profit-led, que es empujado por la ganancia de las empresas. Y, sí. Y esta eterna pelea, ¿no?, cuando podrían ir un poco más de la mano. Tal cual. Sí, suena difícil, pero en realidad está en cuando uno tiene que hacer política pública y tiene que apostar a cómo se crece, uno puede apostar a que crezca el consumo, que vendría a ser algo así, lo voy a llevar a términos simples para que por ahí se entienda en esta charla, pero vendría a ser algo así como apostar a que se crezca por la demanda. Si crece el consumo, las empresas van a tener demanda y van a tener incentivos para invertir, y eso va a llevar un sendero de crecimiento sostenible. Ahora, si la sociedad no tiene esta configuración y tiene una configuración de crecimiento a través de la oferta, ¿qué quiere decir esto? Que son los capitalistas, los dueños de las empresas, los que invierten porque tienen visión de futuro y ven el potencial del negocio, y eso es lo que hace que el país crezca o la economía se desarrolle. Es mucho más complicado. Uno de los modelos económicos que lo trata y lo trata muy bien es el de Baduri Marlin, y hay algunos trabajos de Martín Rapetti que retoman como esta idea, pero en el fondo lo que estamos viendo es, bueno, ¿cómo se crece? ¿A partir de la oferta o a partir de la demanda? ¿Cuál es el motor de la economía? Y ahí se pelean los clásicos y los keynesianos hasta el final de sus días, porque la relación entre la oferta y la demanda es muy íntima. Y nos vamos a meter en el abro hilo de hoy, que les traemos una discusión académica que se dio en Twitter entre más o menos todo Twitter versus Sebastián Galliani. Empecemos por hablar de quién es Sebastián Galliani. Sebastián Galliani fue viceministro de Economía de la gestión anterior.
Por eso es muy reconocido en esta red social, Twitter. ¿Qué fue lo que generó el revuelo? Les voy a contar. El revuelo vino por un paper que publicó Sebastián, financiado por el Banco Mundial. ¿Qué tanto revuelo puede generar un paper? En general, no suelen ser tan polémicos, pero este fue especialmente polémico y fue criticado por usuarios de todo el mundo. Les voy a empezar a contar de qué se trataba este tan nombrado paper. Bueno, este trabajo de investigación se trató sobre facturas de agua en Kenia, más específicamente en las villas de Nairobi, que es la capital de este país africano, donde estos investigadores, o sea, Sebastián Gallieni y compañía, quisieron reforzar el pago de servicios de agua potable. Voy a poner entre comillas reforzar, chicas. Este reforzar viene de la mano de amenazar a los habitantes de las villas a que paguen o les iban a cortar el agua. ¡Sorpresa! El paper llegó a conclusiones. ¿Qué pasó? Vamos a leer unos tweets y les vamos a contar qué descubrieron estos investigadores científicos. Vamos a leer a @mecasuyo. Nos cuenta. Experimento en las villas de Nairobi. Efecto de cortar agua corriente sobre la tasa de pago. 2 puntos. El programa redujo el acceso al agua a 3,6%. Pues ¿esto qué aporta a la ciencia para ustedes, chicas? ¿Qué opinan de este experimento que dice, bueno, a ver, voy a cortarles el agua a ver si pagan más en las villas de Kenia? Yo lo que opino es... Perdón, ¿puedo decir una frase nomás? Yo opino que este experimento en París no lo hacen, ¿eh? Se van a las villas de Kenia a cortar el agua. Eso es lo que quería mencionar. Decime, Anita. Sí, pero fue como, no, que si no entendí mal lo que hicieron en el paper fue agarrar a la villa y dijeron, bueno, a la mitad le corto el agua y a la otra mitad no. Y a la otra mitad los amenazo con cortarles el agua. Entonces como que lo que a mí me parecía, o sea, la conclusión fue que con las amenazas se lograba menos tasa de pago que si vas y les cortás. Pero bueno, como que es un poco, no sé si, no quiero decir obvio, pobre, pero bueno, esa fue como un poco el experimento, era cortarle a la mitad de la gente el agua. Qué lindo, ¿no? Me encanta este experimento. Pero voy a leer las conclusiones del paper. Este paper está en inglés, pero acá lo traducimos, hicimos la traducción para que entiendan todos. Dice: si bien desconectar los servicios públicos de aquellos que pueden necesitarlos puede parecer antipobre y regresivo, puede parecer, como no, para mí sí es bastante, la alternativa de tratar los servicios básicos como un, entre comillas, derecho, puede erosionar los incentivos para que los servicios públicos proporcionen esos servicios en primer lugar. ¿Qué quiere decir toda esta frase? En Argentina el agua es un servicio, o sea, se sabe que no te la cortan acá en Argentina el agua si no la pagas. Porque es como lo mínimo que necesitas para vivir. Exactamente. A ver, yo creo que por ahí va por el lado de ver hasta dónde... A ver, hay una empresa privada que brinda un servicio público. Las empresas privadas se mueven por el lucro. Sí. Y muchas veces brindar un servicio público no tiene lucro. Lo que hacen los estados es... muchas veces generar un esquema de incentivos mediante subsidios para que estas empresas vean atractiva hacer esa inversión. Sin embargo, en países muy pobres como Kenia, es muy probable que la gente no pague el agua porque dedica su escaso ingreso a otras necesidades básicas. Y si no se la cortan, bueno, tienen bastantes incentivos a seguir sin pagarlo. Creo que básicamente la clave está en esta conclusión, donde se preguntan si tratar a los servicios básicos como un derecho es económicamente eficiente. Y la verdad es que no, pero lo tenemos que poner en esos términos, tenemos que poner los derechos de las personas en términos de mercado. Acá, para llevarlo por ahí a lo argento, y por ahí a lo peroncho, pero Perón decía que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y me parece que esta gente dice que donde hay una necesidad, nace un mercado, ¿no? Claro, totalmente. Pero también hay un montón de bienes que se llaman bienes públicos que no son rentables para el mercado y por eso el Estado tiene que intervenir, porque la defensa nacional de las fronteras no es rentable en ningún mercado, es lo que se llama bienes públicos que no son excluyentes. Por ejemplo, vos no puedes decir, vos no vas a gozar del alumbrado público, por más de que no pagues el ABL.
o el barrendero no va a barrer tu vereda. No funciona así. Me parece que es por ahí. Pero les quiero leer un tuit muy gracioso, como para ir cerrando, y muy crítico de este trabajo científico, ¿no? Acordémonos que la ciencia, aparte, tiene que hacer la vida de las personas, en mi visión, tiene que mejorar la vida de la gente, no empeorarla. Pero bueno, este señor Pablo Bortz escribió: se cree que esto lo hace parecer más decente. Como dijo Anita, amenazaron a la mitad y le cortaron el agua a la otra mitad. Ellos, los científicos, dicen, igual les iban a cortar el agua. Gracias a nosotros amenazaron solo a la mitad. Les faltó decir, no les rompimos las 2 piernas, sino solo una. Subieron los alquileres y dejaron gente sin agua. Me parece racista y mengeliana. Tremendo. Pero bueno, la ciencia a veces no está al servicio de la gente, sino al servicio del mercado. Me parece que esa sería como una conclusión de este experimento. Yo creo que aprendemos algo y me deja algo a mí. Para empezar, no todo puede verse en términos de profit o de ganancia, ¿no? Sí, opino lo mismo. Esperemos que... Sí. No, digo, seguramente le bajaron como, che, ¿qué podemos hacer acá para que la gente pague más el agua? Y se les ocurrió que era una buena idea experimentar, así hacer un trabajo de campo, decir, bueno, vamos a cortarle a ver qué pasa, pero es como un poco fuerte. Y en este contexto de Twitter me hizo acordar también una respuesta que tuvo uno que me causó gracia porque decía, che, al final Galeani es un tibio porque encontraron un paper de torturas y que lo que hacían era torturar a 2 personas. Una tenía información y la otra no. Entonces querían ver qué tanto incidía la tortura en la tasa de confesión en esa persona que tenía más información. La conclusión fue que no aumentaba la confesión, la tortura, pero ¿se dan cuenta lo que es el experimento de hacer eso? La ciencia Entonces, decía, a veces no tiene límites. Claro, bueno, y es esto, ¿no? ¿Cuál es el límite? Por eso también esta respuesta que ellos dieron, que creo que se embarraron más, de que tenía que venir de la ética. Hacía ciertas cosas que no se puede. No sé, yo tampoco soy experta en lo que es esta parte científica, pero era como un límite, ¿no? Te pido sí, tal cual. Tiene que entrar la ética en la ciencia a veces, pero bueno. Cerrando este Abre Hilo de hoy, vamos a un tema musical y después a la entrevista. Bueno, volvemos al segundo bloque de POX, es el momento de la entrevista y por eso le vamos a dar la bienvenida a María Iglesias, economista y periodista que hace una gran cobertura sobre la deuda. La pueden leer en Clarín y la escuchan los miércoles a las 13 horas entre perfiladas por LED FM. Buenas noches, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación para participar en el programa de ustedes. Muchas gracias a vos por participar. Queremos contar que sos un poco responsable de que exista POX, porque con Anto hicimos un taller de periodismo económico en Anfibia con vos y a partir de ahí empezamos a por ahí planear este proyecto, aunque ya no lo sabíamos en ese momento. Así que te agradecemos. No, por favor, para mí es un placer y la verdad que me pone súper contenta saber que pasan estas cosas, ¿no? De pensar que por ahí es simplemente un interés o una motivación de decir, bueno, a ver cómo funciona el periodismo económico, a que después, bueno, ustedes que son economistas vuelquen esto al periodismo. La verdad que me pone re contenta, así que bueno, un aplauso por este programa que tienen ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queríamos arrancar porque finalmente se llegó a un acuerdo. Nosotras estamos particularmente muy contentas. Creemos que vos también, porque te seguimos en Twitter y vimos un tweet que nos causó mucha gracia. Decías que después de todos estos meses de cubrir deuda, estabas para salir a festejar al obelisco. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes del acuerdo, los puntos más débiles o donde se tuvo que ceder más? Mira, los puntos más fuertes creo que, sobre todo, digamos, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Justo en estos días también se cerró un acuerdo de deuda en Ecuador, que todo el tiempo estaba siendo motivo de comparación con la Argentina, ¿no? Por un lado decir, uy, miren, Ecuador cerró en 2 meses, Argentina va 7, 8 meses y todavía no cerró. Bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Y en realidad no sirve, de hecho, de comparación con Ecuador, porque lo que podemos ver, por ejemplo, es que finalmente el valor presente neto de Argentina
Esto es, digamos, más o menos como un resumen, ¿no? De qué es lo que se pactó, porque obviamente que no todo pasa por el valor presente neto. Finalmente, al valor presente neto que se llegó es mejor que el que tiene Ecuador. La verdad que las comparaciones son odiosas también, por otro lado, porque sí, es verdad, Ecuador llegó a un acuerdo de deuda en 2 meses, Argentina demoró 7. Ustedes deben saber que hay un paper que muestra que las reestructuraciones en general tardan 13, 14 meses en promedio, ¿no? Así que la verdad que los tiempos, sí, podemos comparar y decir, sí, Argentina demoró más, pero a su vez Ecuador es una economía dolarizada, y en medio de la pandemia las urgencias que implicaron para todos los países de salir a buscar financiamiento, con la imposibilidad de Ecuador de poder emitir, ¿no? Su propia moneda, porque justamente está dolarizado, implicó otra urgencia. O sea que, por eso digo, me parece que esas comparaciones un poco nos sirven para poner en contexto algunas cosas, pero también, por otro lado, la verdad que las realidades son muy diferentes también, ¿no? Me parece que el punto fuerte es que el gobierno finalmente consiguió el apoyo de los principales grupos de bonistas, porque la verdad que es, digamos, por lo que se cree, porque hay registros de quién tiene cada bono, pero no es un registro exhaustivo, porque hay fondos cerrados que no dan a conocer qué tenencias de bonos tienen. Y si bien la Argentina, uno de los primeros pasos que dio en esta reestructuración fue un registro, ¿no? De registrar a los tenedores de bonos, de los bonos, a ver dónde estaban, quién tenía la deuda que entraba en juego en este canje, tampoco tiene una cosa, digamos, totalmente abarcativa, ¿no? Entonces, en base a lo que dicen los bonistas, ellos tenían alrededor de 1/3, por lo tanto, digamos, ya con ese porcentaje, con ese peso, podrían llegar a bloquear el acuerdo de deuda. Después de eso, 10 días atrás, directamente dijeron, a mí me dio la sensación que era parte de la negociación, ¿no? Dijeron como, no nos tienen miedo, porque después de que dijeron que tenían 1/3, el ministro de Economía, Martín Guzmán, de todas maneras salió a decir, bueno, nosotros igual vamos a cerrar sin estos grupos, vamos a cerrar sin BlackRock, que era el fondo de inversión, que es un fondo de inversión súper poderoso, después podemos hablar un poquito sobre BlackRock, que era el más duro en todas estas negociaciones. Y a mí me parece que como parte de la negociación, los bonistas después salieron a decir 10 días atrás, para mí fue una sensación de, no nos creen que tenemos 1/3, bueno, ahora ¿saben qué? Les decimos que tenemos entre el 50 y el 60%, depende del bono, ¿no? De las series de bonos que se tomaran en cuenta. Porque sumamos a estos otros fondos amigos y con todo eso no les podemos mostrar quiénes son, decían, ¿no? Por eso digo que era un poco de confiar en lo que decían estos bonistas. Claro, parece un partido de truco, más o menos. Totalmente. Yo no sé jugar al póker, pero hay muchos también que decían que parecía bastante, ¿no? Un partido de póker en el sentido de, bueno, o el truco también, ¿no? De no mostrar todas las cartas e ir jugando de a poco. En algún punto uno se imagina una negociación, las negociaciones que uno puede llevar a cabo en su vida, que son minúsculas, ¿no? Claro, comparadas, no sé, un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, o no sé, una compra de alguna cosa. Un auto usado. Un auto, claro, alguna cosa, digamos, uno también siempre tiene cierto número al que quiere llegar y por lo tanto va a tratar de empezar desde más abajo, desde de eso, ¿no? Ahora, ¿cuánto era lo que realmente la Argentina estaba dispuesto a pagar? La verdad es que es difícil de poner, como para poner en perspectiva también de si lo que se está pagando está bien o está mal, ¿no? Claro. Pero la pandemia, ¿crees que nos ayudó un poco? Yo creo que la pandemia nos ayudó. Porque de otra manera creo que la exigencia de los bonistas hubiera sido mayor. O sea, de hecho, bueno, obviamente empezaron con valores mucho más altos de los que terminaron. Los bonistas también terminaron resignando. O sea, hubo resignación de ambas partes, ¿no? Pero no sé si hubieran resignado tanto si no había una época de pandemia, por el impacto en los mercados y en los mercados de deuda, ¿no? Porque la sensación es que el caso de Argentina, de Ecuador, son los primeros de una larga lista de países que van a empezar a necesitar reestructurar sus deudas, todo, ¿no? Digamos, potenciado por la pandemia del coronavirus. Entonces, a mí me parece que sí. De hecho, algunos bonistas, cuando yo les preguntaba, qué sé yo, los más amigables, ¿no? Hans Hume, no sé si lo habrán visto, yo creo que tiene que ser tapa de la revista Barcelona, que es el bonista bueno, que salió después a hacer como una especie de roadshow por los medios, a decir, no, el acuerdo estaba bien y demás, antes de esta última mejora en la oferta.
Él me acuerdo que me decía como en una charla, me decía, no, y sí, acá hay como un descuento del COVID, hay que aprovechar de esta promoción que es descuento de COVID, porque la verdad es que digamos, desde febrero tenemos que tener en cuenta este factor y no podemos pedir mucho más, decía él, ¿no? Esto meses atrás, ¿no? Que después, bueno, finalmente la oferta desde Argentina terminó mejorando, o sea que aún todavía mejor, si se quiere, desde esta... Claro. Es el deudor que todos quisiéramos tener, pero es medio... Pero te hago una... Justo me diste el pie para que te pregunte algo. Se habla de que se mejoró la oferta sin que implique más dólares para el país. ¿Cómo se logró esa mejora de esta forma? Bueno... en realidad, sí, o sea, hay una mejora, la principal mejora que se dio en esta última oferta con la que se terminó pactando este lunes y martes por la madrugada, el principal cambio es un cambio en las fechas de pago, ¿no? La Argentina inicialmente había propuesto empezar a pagar en septiembre del 2021 el primer pago. Y bueno, los pagos los hacía de manera semestrales. En septiembre del 2001 empezar a pagar intereses. En realidad, la primera oferta había sido recién en 2023, ¿no? Pero bueno, ya después, cuando mejoró, 3 propuestas para atrás, si se quiere, Argentina decía, bueno, pagamos en septiembre de 2021 el primer pago. Eso se cambió a julio, y después se cambió a marzo, y ahora está en enero. ¿Qué pasa? Dentro del año calendario, dentro del año presupuestario de Argentina, digamos, los pagos te entran, si se quiere, digamos, en el mismo periodo presupuestario, ¿no? Entonces, por eso se dice, no implica más plata para la Argentina, pero cuando eso vos lo llevas a un valor presente neto, o sea, cuando eso vos lo traes a un valor de hoy, obviamente que 100 pesos valen más hoy que dentro de un año, ¿no? Bueno, ni hablar del peso, que con la inflación aparte pierde valor, pero bueno, $1, ¿no? O sea, tiene más valor hoy que dentro de un año. Entonces, por esa razón es que se vio, digamos, esta situación de que mejorara el valor presente neto con estas modificaciones en las fechas de pago. Sí, yo creo que implica un poco más de pagos, si uno mira, digamos, sobre todo porque el segundo pago, como son pagos semestrales, al pagar el primer pago en enero, el segundo ya te entra en julio. Por lo tanto, ahí sí hubo una modificación de cuando el primer pago era en septiembre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son sutiles, si se quiere, esas diferencias cuando terminas de reestructurar el monto también que entró en cuestión acá, que fueron casi 65.000 millones de dólares, que cuando uno lo pone también en perspectiva, está bien, es un porcentaje del PBI importante, pero por ejemplo, cuando se ven históricamente acuerdos de deuda, la verdad que es un monto muy relevante. O sea, para la Argentina ni hablar, pero aparte en el contexto internacional también. Ecuador está reestructurando menos de 20.000 millones de dólares ahora, ¿no? Entonces, también desde el lado de los bonistas, poder, digamos, canjear estos bonos, que prácticamente, está bien, quizás si íbamos al default, digamos, iba a ser más costoso para la Argentina que para los bonistas, pero para los bonistas también iba a ser un problema, ¿no? Pues iban a quedar con un papel líquido a cobrar, digamos, una vez que tuvieran el litigio, que no es el negocio principal de estos tipos de fondos, ¿no? Ese es el negocio ya de los fondos buitres, que son los otros, digamos, los que están por debajo de estos fondos. Argentina bien lo tiene bien presente, pero este acuerdo nuevo no permitiría ese nuevo problema de fondos buitres, ¿no? ¿O no. ¿Podemos volver a caer en ese problema? No debería porque principalmente hubo cambios en 2005, luego en 2014, en los contratos de los bonos. Los contratos de los bonos tienen ahora, ahora y desde hace muchos años, algo que se conoce como cláusulas de acción colectiva. Estas cláusulas, que también se las denomina como cláusulas antibuitres, precisamente, lo que hacen es que, por ejemplo, vos sos un bonista y yo soy otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Noelia tiene un bono y dice, sí, yo voy a entrar al canje, y yo digo, no, yo no voy a entrar, yo no quiero entrar, pero también entran Antonella y también entran Ana Laura, y entonces, como entra la mayoría, y hay distintos umbrales para marcar esa mayoría, según el tipo de bono y según el tipo de medición que se haga, todo eso está estipulado, después lo podemos comentar, pero para no entrar en una cosa engorrosa de los números,
como entra la mayoría, yo estoy arrastrada a entrar, ¿sí? Porque entraron todas las que tienen ese bono en particular de la Argentina. Entonces, si yo no quería entrar, en realidad no tengo poder para litigar, porque si yo voy a litigar, en la justicia me van a decir, no, pero a ver, mire, entraron todos, prácticamente, entró la mayoría que tenían esos bonos que usted tiene, por lo tanto usted tenía posibilidad de mejorar su situación y no ir a juicio, y no avalan, ¿no?, ese pedido de juicio. Y de hecho, terminás entrando al canje, digamos, por default, si se quiere, ¿no? O sea, no como elección, pero sí arrastrado por esta mayoría. Estas son un poco la idea de las cláusulas de acción colectiva, ¿no? Que precisamente, digamos, como se las conoce como cláusulas antibuitres, porque lo que evitan es, o lo que tratan de evitar es que queden holdouts y que no entren y terminen litigando. Entonces, bueno, es una novedad importante en el plano internacional esto, porque ya vienen existiendo hace un tiempo, no existían en el canje anterior o eran mucho más difíciles de llegar, o sea, había otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces sí es un cambio importante para la Argentina en este canje que se está llevando a cabo ahora. Bien, y María, en esto que vos estás comentando del arrastre de los grupos y también un poco más al principio cuando hablabas de esto de que uno dice, mirá que yo estoy representando a estos bonos o a estos bonistas y que no se puede saber quién, pensaba en teoría de los juegos, ¿no? Y que en alguna noticia creo que leí incluso que Martín Guzmán lo está utilizando, pero si quisiéramos un poco entender ya una cuestión menos técnica y más política, ¿no? ¿Quiénes son estos grupos? Como que lo que es BlackRock, bueno, por lo que nos contaste no sabemos o no podemos saber en detalle quiénes lo forman, pero ¿cómo es que se agrupan? ¿Cuáles son los incentivos quizás que se mueven o cómo es que convencen, ¿no? Si es que hay una suerte de convencimiento a otros más pequeños para que se sumen o no, digamos, ¿quiénes son estos grupos grandes que se ponen más duros, ¿no?, a la hora de una negociación? Sí, mira, Ana Laura, o sea, acá hay que identificar primero, esta diferencia me parece importante entre los fondos buitres y los fondos que tenían hoy la deuda argentina, que son fondos que lo que hacen es comprar barato para vender caro, ¿no? De deuda argentina y de deuda de distintos lugares del mundo y de instituciones y de organismos y de todo tipo, ¿no? No solamente deuda soberana, no solamente deuda de países. Después están los fondos buitres, que sí es otro el capítulo, que lo que hacen es comprar y retener ese título para esperar directamente que el país caiga en default y después litigar, y ahí es la ganancia, ¿no? Pero estos fondos lo que hacen es comprar barato para vender caro. Dentro de estos fondos que tienen deuda argentina hoy, podemos distinguir claramente, digamos, entre el más duro y el más difícil, que fue BlackRock, que si uno mira BlackRock, la cartera que tiene, no recuerdo exactamente el número ahora, pero es un monstruo gigante, tiene inversiones en todo el mundo, y no solamente en deuda soberana, sino también en, construcciones de infraestructura, o sea, realmente es un poder económico hoy que casi que tiene más poder que el poder de Estados Unidos como gobierno, porque es un fondo muy, muy, muy grande realmente, y que en esta negociación fue el más duro y al que, digamos, uno sentía que convencía a BlackRock, que de hecho fue un poco así, y el resto terminaba entrando porque el resto eran menos duros. Pero después hay cuestiones que tienen que ver también con características de los bonos que tenían, ¿no? Porque Argentina tenía distintos tipos de bonos que entraron en este canje. Principalmente podemos distinguir entre dos grupos, que generalmente se los agrupa así, que son los bonos K, digamos, por los bonos del kirchnerismo, ¿no? Son los bonos emitidos en los canjes anteriores, en 2005 y en 2010, y los bonos M, por Mauricio Macri, ¿no?, que son los bonos emitidos desde 2016, después de que se les pagó a los fondos buitres en abril del 2016, de los que quedaban arrastrados del anterior canje de deuda. Entonces, los bonos M, que son los que se emitieron desde 2016 hasta 2018, que fue cuando el mercado internacional de deuda dejó de prestar a la Argentina, ¿no? Y ahí se recurrió al Fondo Monetario Internacional. Entonces, dentro de estos dos grupos, a su vez, los bonos K y los bonos M, nosotros teníamos también bonistas que estaban según qué tipo de bonos tenías en los distintos grupos. Hubo tres principales grupos. Estaba ADOC, dentro del cual estaba BlackRock, por ejemplo, el fondo BlackRock. Después estaba el grupo tenedores de bonos de canje, que como dice su nombre, justamente eran los que tenían estos bonos K principalmente. Y después estaba el comité de acreedores, que tenía un porcentaje menor de deuda, se estima que en torno al 5%,
que eran los más buenos, ¿no? Si se quiere, entre comillas, ¿no? Dentro de la negociación, los más cercanos al gobierno, los que más entendían la postura argentina y los que eran, digamos, menos duros a la hora de sentarse a negociar y a pedir condiciones. Digo condiciones porque las condiciones no solamente fueron económicas, sino también legales, ¿no? Las que entraron en juego, que también terminan en realidad poniéndole un valor económico, estas condiciones legales, si se quiere, a la cuestión del valor que se termina pactando. Entonces, estos tres grupos, entre los tres grupos que sí tenían características similares entre sí, entre ellos tenían en torno a 1/3 de la deuda argentina en juego en esta negociación. Y en realidad lo que hay que entender también es que estos fondos, sobre todo los más poderosos, tienen un poder de lobby enorme, enorme. Realmente fueron muy hábiles en la negociación porque, por ejemplo, la Argentina en la anterior mejora que hizo, no en la que terminó cerrando, realmente ya estaba muy cerca la propuesta a lo que los bonistas pedían. Y los bonistas en ese momento dijeron, bueno, rechazamos, no nos parece esta propuesta, mejoraron un poco y entonces otra vez quedó la sensación, ¿no? En la opinión pública en general, de que la decisión terminaba estando de nuevo en la Argentina, que claramente estaba, ¿no? Porque sí, después el gobierno terminó moviéndose y se terminó cerrando. Pero digo, fueron muy hábiles en construir el relato en algún punto de que la culpa finalmente iba a tener Argentina si se entraba en default, que yo creo que llegado a ese punto iba a ser porque la distancia era muy, muy chica, pero en la manera de moverse, ¿no? De cómo se movían, de cómo salían a hablar, también de cómo salían a hacer trascender cosas en la prensa, porque había charlas en off the record, que bueno, que son estas charlas en las que uno no puede mencionar a quiénes son las fuentes, que se daban constantemente, sobre todo desde el grupo ADOC, que, por ejemplo, te contactaban y te decían, bueno, te comentamos algunas cosas, pero no nos podés citar ni siquiera decir que son fuentes del grupo ADOC, ¿no? Se podía decir solamente que eran fuentes con conocimiento de la negociación. Dicen que los bonistas tal cosa, ¿no? Pero ellos finalmente terminaban sentando su postura a través de la prensa, ¿no? A través del periodismo. Y bueno, también con los comunicados y la manera en que se movieron. Tampoco me parece que hay que... Sí. Perdón, porque hay toda una cuestión con esto de negociar de buena fe, ¿no? Como parece una frase hecha, pero parece también bastante importante posicionarse desde el punto de vista de que no son buitres y de que se está dando todo para llegar a un acuerdo. Sí, la cuestión de la buena fe tiene varias aristas importantes para tener en cuenta. Primero, porque hay parámetros internacionales, digamos, del G20 y de otros organismos, digamos, instituciones y organismos a nivel internacional que sientan ciertos principios, ¿no? para las negociaciones de deuda soberana, que dicen, bueno, algunos principios que se deben seguir para poder negociar. Esto por un lado, pero había otro punto que me parece que era importante, desde el gobierno sobre todo, que era el siguiente: si la Argentina no llegaba a negociar con los bonistas, no llegaba a pactar con los bonistas en este acuerdo de deuda, el próximo paso era, que sigue siendo, ¿no?, ir al Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario. Se iba a dejar de lado el tema de los bonistas, por ahora, al menos eso decía el gobierno, y se iba a seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué pasa? El Fondo Monetario, si vos estás en default, ¿te puede prestar o no? Bueno, había cierto debate ahí, y en realidad, buscando información en el Fondo Monetario Internacional, ellos lo que tienen es que, bueno, obviamente, si no estás en default, podés sentarte, negociar y demás. Ahora, si estás en cesación de pagos con el sector privado, existe una posibilidad de prestarte, pero vos tenías que demostrar al fondo que negociaste de buena fe, ¿no? Y uno preguntaba a la gente con conocimiento, ¿no?, de cómo funciona el fondo, bueno, ¿y esto qué quiere decir? No estaba especificado, no está especificado qué quiere decir negociar de buena fe. Pero si uno mira los comunicados oficiales, sobre todo, se ve que esto estaba muy presente, ¿no? Es decir, nosotros negociamos de buena fe, lo hicimos, hasta los acreedores lo reconocieron, decían en una de los últimos comunicados oficiales. Justamente, ¿por qué? Porque era importante después demostrar esto al fondo para que el Fondo Monetario terminara accediendo luego en el caso de un posible default, ¿no?
a dar un préstamo a la Argentina, aún en default. Así que lo de buena fe también fue importante en toda esta negociación, por las dudas de abrir el paraguas para ese aspecto, ¿no? Que por suerte, bueno, finalmente se terminaron zanjando las diferencias y se terminó cerrando con los acreedores, que me parece que es súper importante. Por ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué es tan importante cerrar el acuerdo de deuda? Me parece que está bueno pensarlo en el contrafáctico, ¿no? O sea, es muy importante porque si no lo hubiéramos tenido, las consecuencias sí hubieran sido bastante complicadas, ¿no? De una presión mayor en el dólar, con el cepo cambiario, sabíamos que la brecha ahí se iba a incrementar, probablemente, digamos, esto terminara luego llevando a más restricciones, por ahí que se terminara contagiando en precios, a pesar de que los precios van más por el tipo de cambio oficial. O sea, realmente en una situación de una economía argentina que viene de 2 años de caída del PBI, o sea, de caída de la actividad, que se suma este tercero, muy fuerte, una de las caídas más fuertes que va a registrar la Argentina en su PBI, digamos, históricamente, impactado claramente por el coronavirus. Entonces, en todo este contexto era muy importante por lo menos tener esto resuelto como para ver, bueno, poder dedicarse ahora sí a las cuestiones más que tengan que ver con la macro en general, ¿no? Con los desbalances que hay en la economía en general. Parece que más desde el contrafáctico funciona mejor de pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora va todo felicidad? No, la verdad que no. O sea, está muy compleja la situación, pero si no se hubiera pactado iba a ser bastante peor. Ese me parece que es el punto. Sí, totalmente cierto. Nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradecemos un montón. Hay 1000 preguntas más porque es un proceso súper complejo, así que esperamos tenerte pronto de vuelta. Es muy esclarecedor escucharte. Y bueno, te agradecemos por estar acá. ¿Dónde te pueden escuchar y leer? Bueno, me pueden leer las notas, estoy trabajando en el diario Clarín y me pueden escuchar los miércoles en el Radio LED en Reperfiladas. También está en Spotify los programas, así que los pueden encontrar ahí bajo Reperfiladas. Buenísimo, bueno, muchas gracias por estar acá y nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer esta charla con ustedes. Gracias. Bueno, amigues, fue el programa de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes donde nos podemos seguir manteniendo en contacto. ¿Cuáles son, Anto? Nos siguen en Spotify como Poco Ortodoxas, YouTube Poco-Ortodoxas y Instagram y Twitter Poco-Ortodoxas. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.